No, buenos días. ¿Cómo? No, no se ve. Y está compartiendo, qué raro. Otra vez. ¿Y ahora? Todavía no se ve. Debe ser mi internet entonces, porque a mí me parece que estoy compartiendo. Qué raro. ¿Y ahora? No, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a terminar con esta hoja para yo subirla, ¿verdad? Y mandársela. Ya vimos todo esto, ¿verdad? Las funciones condicionales, eh, coincidir, índice, buscar B, buscar H. Buscar H, bueno, vamos a hacerlo de nuevo aquí. Vamos a utilizar la función de búsqueda y referencia, buscar H. Y el valor buscado es el nombre de este producto. Entonces voy a seleccionar esta celda, A1. Luego voy a buscar en la siguiente hoja, en lista, buscar H. Entonces voy a poner ese rango de celdas, lo ponemos como referencia absoluta. Y el indicador de fila, pues estoy buscando en la fila 2. Miren, porque busco para esta ciudad, para Tegucigalpa. Vamos a ponerle 2. 2 nada más. Tiene que ir aquí. Y queremos que sea una coincidencia exacta, entonces vamos a ponerle falso. Entonces lo voy a aceptar. Tenemos el valor, que serían las cantidades de este producto, ¿verdad? En la lista para Tegucigalpa, que miren, corresponde a 2.963. Voy a dejar fijo este valor, que es el nombre del producto de la que estoy buscando, para después simplemente arrastrar aquí y ponerle las cantidades de ese producto en otras ciudades. Obviamente aquí estoy siempre, miren, con la columna, o en este caso la fila 2, y la fila 2 corresponde a Tegucigalpa, entonces debería cambiar el indicador de fila, ¿verdad? En este caso, para Comayagua sería el número de fila 3, ¿verdad? Porque estoy seleccionando este rango. Y para San Pedro Sula el número de fila 4. Entonces eso es lo único que tengo que modificar aquí. 3 y 4. Si tengo las cantidades, ahora quiero ver, digamos, no todos los productos. Vamos a ver más bien. Bueno, aquí es lo mismo, la verdad. Eso es lo que teníamos pendiente ayer. Con esta lista. Entonces aquí estamos viendo cómo referenciar rangos de celdas de otras hojas, ¿verdad? Por ejemplo, estoy referenciando este rango de celdas de aquí, ¿verdad? Y lo estoy referenciando en otra hoja. Quiero que observen aquí en la barra de fórmulas cómo se referencian. Tiene un apóstrofe aquí, o sea, una comilla. El nombre de la hoja, tal y como está escrito, ¿verdad? Lista de buscar H. Bueno, está entre comillas simples. Entre comillas simples, el nombre de la hoja y un signo de exclamación, y luego viene el rango de celdas, que en este caso tiene símbolo de dólar, porque está como referencia absoluta, no queremos que se mueva ese rango. Entonces, ustedes no lo van a hacer manual, sino que, como se fijaron, yo puedo venir aquí, darle igual,
y buscar en otra hoja y automáticamente, miren, ya aparecen mi barra de fórmulas de dónde estoy sacando mi dato, por ejemplo, este de aquí. Doy enter y miren, me regresa a la hoja donde estaba introduciendo. Y tengo aquí este dato que referencia a la celda F3 de mi hoja llamada lista de Bucarache. Entonces, por último, vamos a ver un poquito más de tablas dinámicas. Ya las había introducido, si recuerdan ustedes, la semana pasada. Hoy vamos más a fondo, ya que es una herramienta muy poderosa para analizar datos. Vamos a seleccionar todo esto. Insertar, tabla dinámica. ¿Qué rango quiero? Pues aquí ya lo tengo seleccionado, ¿verdad? Todo. Y lo más recomendable siempre, recordando para introducir tablas dinámicas, es hacerlo en una nueva hoja de cálculo, no en una hoja de cálculo existente. Y esa hoja va a aparecer aquí, miren, entre lista buscar H y tabla dinámica, va a aparecer antes de la hoja donde estoy referenciando los datos. Entonces le voy a dar a aceptar. Miren, apareció aquí antes. Hoja 2 se llama. Vamos a ponerle resultado, tabla, dinámica. Yo puedo, como ustedes saben, ¿verdad? Mover las hojas para alterar su orden. Y en este caso yo tengo mi tabla aquí. Aquí el resultado de esa tabla dinámica. Luego, si yo tengo alguna celda que no está donde está insertada la tabla dinámica, no aparece nada. Yo tengo que ubicarme en alguna celda de aquí. Incluso no miren en las celdas, tiene que ser en tan solo que yo esté aquí, miren. Ya puedo empezar a trabajar con mi tabla dinámica. Aquí no me aparece, pero miren, aquí está arriba la pestaña en la siguiente opciones, analizar tabla dinámica y diseño. Entonces nosotros le ponemos analizar tabla dinámica. Y vamos a mostrar la lista de campos aquí. Analizar tabla dinámica siempre, ¿verdad? Y entonces podemos empezar a ver los datos. Por ejemplo, yo quiero filtros, por ejemplo, es para filtrar los datos. Como si tuviéramos una tabla normal, ¿verdad? En este caso voy a regresarme aquí, voy a seleccionar toda la tabla. Para hacerlo simplemente aprieto Control Shift derecha y Control Shift hacia abajo. Miren, me selecciona todo el rango. Le voy a dar formato como tabla. Aceptar, tiene encabezados. Y los filtros, pues, es como lo que hacemos en tabla, ¿verdad? Ya lo veníamos viendo. Simplemente venir aquí, quiero seleccionar algunas categorías, por ejemplo, entradas y eventos, y se filtra, miren, todo esto. Podría incluso ordenar de mayor a menor, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo mismito que se hace con las tablas, se hace con tabla dinámica. Solo que la tabla dinámica, pues, es un análisis más automático, por decirlo así. Entonces, aquí venimos. Tenemos también la pestaña columna, filas y valores. Columnas y filas, pues, es cómo quiero que se muestren los datos. En este caso, voy a poner el mes. Quiero que se muestre en filas. Entonces, miren, lo pongo en filas. Y quiero ver cuánto vendió el vendedor en columnas. Ya tengo eso. Entonces aquí tengo una intersección. En filas tengo meses y en columnas tengo los vendedores. ¿Qué hace falta? Los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores corresponderían? Pues las ventas o cantidades. La arrastro, miren, de aquí de los campos a valores. Y así tenemos ya un resultado, cuánto vendió cada vendedor, ¿verdad? Con su nombre para cada mes del año. Y algo bastante interesante de la tabla dinámica, que aquí a la par, a la derecha me va a salir el total general. Entonces, digamos, en enero yo podría ver cuánto vendieron en total todos los vendedores. Un ejemplo, ¿verdad? Porque sabemos que tiene varias aplicaciones. El ejemplo que tengo aquí es esta tabla donde hay diferentes productos, cantidad del producto, quién lo vendió, de acuerdo al mes.
el mismo año, ¿verdad? Bueno, hay varios años aquí, hasta 2018, qué ciudad y el total, ¿verdad? Que vendieron, o sea, el ingreso. Entonces aquí yo puedo ver para el mes cuánto vendió, o sea, el ingreso cada vendedor, las cantidades, que las cantidades son estas. Entonces, ¿cuánto se vendió? Cantidad tal. Por ejemplo, en enero se vendió esta cantidad de productos. Todavía puedo ponerle más filtros, ¿verdad? Porque esos son solo los productos totales. ¿Y cuáles son los productos? Están las entradas, las comidas, ¿verdad? Como papas, hamburguesas, etcétera, ¿verdad? Y los eventos, que es otro producto. ¿Cómo podría diferenciarlos entonces? Puedo ponerle entonces también el tipo de producto, ponerlo en filas, pongamos. Y aquí ya tendría, miren, cuánto vendió cada uno de cada producto en cada mes. Pero también enero, febrero, todos los meses, pero ¿de qué año? Porque volviendo a esta tabla, observemos que miren, hay varios años aquí. Está 2016, 2017 y 2018. También puedo entonces venir y poner el año. Podría ponerlo en columnas, por ejemplo. No, no se mira muy bien. En filas. Sí, en filas está bien. Enero 2016, miren, vemos que solo este vendedor vendió entradas. Enero 2018 vemos que solo esta vendedora vendió entradas y vendió esta cantidad. Vamos a poner también en valores el total del ingreso. Y ya se va haciendo más compleja la tabla, miren. Tenemos eh, varios campos. Vamos a dejarla de nuevo desde cero. ¿Cómo puedo quitar campos yo? Pues simplemente yo puedo arrastrarlos de nuevo aquí o también en la flechita poner quitar campo. Vamos a dejarla entonces solo con los vendedores en las columnas, el mes en las filas y pongamos las cantidades que vendieron. No, perdón, los ingresos que vendieron, el total de ingresos. Entonces cada vendedor en cada uno de estos meses vendió tantos dólares, ¿verdad? Y aquí tenemos el total general, que es lo que les venía a decir, de que la fila de todo esto debería ser igual a esto, por ejemplo. Y aquí sería el total general de todo. O sea, en 3 años, durante 12 meses, todos vendieron esto, estos vendedores, y la suma de todo eso debería ser este total. Y yo la puedo ver aquí, miren. Si yo vengo aquí y selecciono de aquí hasta abajo, observemos en la parte inferior derecha de la pantalla, miren, aquí me salen ciertos datos en la barra del programa. Miren, tengo el promedio de esos datos, el recuento son 96 celdas y la suma de esos datos, 318.251. Yo vengo a tabla dinámica, miren, es el mismo resultado de aquí, que es el resultado de sumar todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos viendo la utilidad que tienen estas tablas para, digamos, hacer una tabla más compleja, porque aquí tenemos una tabla normal y puedo organizar, sí, por año, puedo ver solo 2016, por ejemplo. Miren, solo me aparecen estos datos. Puedo ver solo 2017, estos datos, ¿verdad? Seleccionarlo todo. Podría ver solo cierto producto. ¿Qué tal si yo quiero ver las entradas nada más? Entradas. Luego, en el mes de... No, dejemos los meses así y pongámosle solo un año, por ejemplo, 2017. Y vemos que entradas solo se vendieron en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, bueno, aquí ya no puedo, pero hay varios filtros. Podemos poner aquí enero. Miren, solo en 2018 y 2016 en enero se vendieron esas entradas. Yo puedo borrar los filtros. Pero todo eso se puede hacer más fácil entonces con una tabla dinámica. Y es mejor para presentar resultados ya con tablas dinámicas.
¿Ven la diferencia, verdad? Y la utilidad de las tablas dinámicas. ¿Algún comentario que quieran hacer? Pues la verdad que sí son bastante útiles, más que todo como para buscar datos más rápido, creo yo. Sí, para buscar datos son bien útiles y también, de hecho, bueno, depende el ambiente que se mueva uno, pero generalmente, bueno, creo que todos ustedes son de ingeniería, ¿verdad? Ingeniería, pues, es toma de decisiones y generalmente las tomas de decisiones están basadas en datos, entonces hay que buscar, digamos, formas de presentar datos. Y una forma excelente de presentar datos es con este tipo de tablas dinámicas. Entonces, todo lo que es análisis, podemos hacerlo aquí. Entonces, vamos a hacer una tabla un poco más compleja para que miren cómo podemos utilizarlas. Algo también, ustedes tal vez más de alguno observó de que todos estos datos no tienen formato. Es más, incluso yo lo selecciono aquí y el formato es general, o sea, un formato ya por default. Pero ¿qué representan estos datos? Es el ingreso, el que tengo aquí, los valores de ingreso, y esos son datos monetarios, son eh, correspondientes a cantidades de dinero. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Ponerle algún formato de contabilidad. A ponerle contabilidad, dólares, que también lo puedo hacer aquí, miren, en la pestaña valores. Puedo venir aquí y darle a configuración del campo en cuestión, en este caso el total de ingresos. Y aquí está, miren, formato de número. Entonces aquí yo puedo venir, contabilidad, dólar, vamos a aceptar, y ya aparece con el formato todo. Mientras yo no quite de aquí de valores suma de total de ingreso, pues el formato no va a cambiar, pero observen qué pasa si yo por alguna razón le di quitar campo y lo vuelvo a poner. Se borró el formato. Entonces, algo muy a tener en cuenta. Los formatos los configuro aquí, en la flechita, luego configuración y buscamos el formato. En este caso son datos numéricos que corresponden a cantidades de dinero, entonces podemos leer dólar, aceptar y ya está. Y yo, como les digo, podría bien hacerlo desde aquí, desde mi cinta de opciones en la pestaña inicio, opción número, pero ya que es una tabla dinámica, es decir, puede variar, básicamente interactúo como en tiempo real con los datos, es bien interactiva, si pueden observar. Ese formato se vería alterado con cualquier cambio que yo haga aquí en la pestaña valores, o si ponga aquí otros datos. Entonces, lo mejor siempre es en estas pestañas, miren, ya sean filtro, columna, filas o valores, todas tienen esta opción de aquí en la flechita que dice configuración de campo, donde yo puedo, entre otras cosas, darle formato. Si son datos numéricos, generalmente los datos numéricos van en la pestaña valores. Yo puedo ponerle configuración de campo, incluso poder alterar el resultado, porque prácticamente está aplicando una fórmula a esos valores. En este caso, los valores son todos estos, ¿verdad? De cada vendedor, cada mes. Y tenemos aquí un total general. Entonces, esta columna de aquí simplemente aplicó la función suma a cada fila. Y aquí abajo, este valor de aquí aplicó la función suma a esta columna. Así como esta, miren, también se eh, aplicó la función suma a esta fila. Entonces, también tenemos otras opciones, como por ejemplo un recuento, un promedio, si me interesaran los valores promedio de cuánto vendieron, un valor máximo, un valor mínimo, un producto, es decir, cada valor de cada celda multiplicado por el otro, ¿verdad? Contar números, también tenemos desviación estándar, tanto de la muestra como de la población, que sabemos que una muestra es una representación de la población. La población es como una variable global, así como la varianza y la varianza de población. Y podemos incluso cambiarle el nombre, porque miren, yo la tengo en suma y aquí en valores se llama suma de total ingresos, que total ingresos es el nombre de esta columna, ¿verdad? El encabezado de la columna.
Entonces yo le puedo cambiar el nombre, siempre en configuración de campo de valor. Entonces vamos a hacerlo un poco más complejo. Vamos a poner el producto en pestaña valor. Bueno, no iría en valores, iría en filas, pongámoslo. Y entonces podemos ver como una especie de desglose, miren. En enero se vendió estos productos y cuánto vendió cada vendedor. Si están en blanco, pues es que no vendieron ese producto ellos, solo lo vendieron ciertos vendedores. Y vamos viendo los totales. Por ejemplo, miren, en enero se vendió esto. Este vendedor llamado Carlos. Luego Manuel vendió esto, que sería la suma de 6.523 y 1.020. Porque miren, así, en cada encabezado del mes va poniendo como el total de estas columnas. Esto ya se empieza a parecer bastante, no sé si lo han visto ustedes, a un balance general, ¿verdad? Cómo hacen la contabilidad en las empresas, que desglosan, ¿verdad? Prácticamente cada gasto, cada ingreso, bastante parecido, ¿verdad? Podemos poner en columnas el año, vamos a ver cómo se mira, o pongámoslas en filas también. Entonces ya tenemos enero, febrero, marzo, abril, de todos los años, miren, de 2016, 2018. Y por ejemplo, aquí tenemos 2016 y no tenemos 2017, pero será porque no se vendió en enero 2017 algunos valores, como por ejemplo entradas. Entradas no se vendió en 2017, al parecer. Miremos aquí, filtremos para entradas y pongámosle año 2017. Solo se vendió en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Por eso es que no aparecen en enero el año 2017 para entradas, miren, porque puede ser que se vendieron en otro mes. Aquí vamos a anular los filtros. Y vamos a verlo de otra forma. Vamos a quitar año de filas y lo vamos a poner en filtros. Miren, vamos a utilizar esta pestaña filtros de la tabla dinámica. Entonces yo puedo venir aquí y miren, tengo aquí arriba, me aparece esto, donde yo puedo filtrar los datos por año. Entonces aquí me aparece todas, es decir, todos los años. Miren, aquí termina diciembre, pero es de todos los años. Pero yo quiero ver 2017, por ejemplo. Voy a aceptar y miren, me aparece en 2017 todo lo que se vendió. Vamos a ponerle todas de nuevo y no aparece enero. Vamos a ver, poner el mes en filtros entonces. Entonces aquí ya solo tendría cada producto, lo que se vendió ese producto, cada vendedor y el total, ¿verdad? Entonces yo puedo venir aquí arriba, miren, filtrar, digamos, 2017 y el siguiente producto, el siguiente mes podría ser. Quiero ver las ventas de marzo. Aquí no me aparece nada, entonces ocupamos otro filtro. Podríamos filtrar por vendedor, por producto. Producto, entrada, digamos, en marzo y para el vendedor Manuel, bueno, no aparece. Vamos a ver si ponemos productos en columnas, no. Filas, vendedor en columnas. Démosle el filtro, todas. Y todos los años. Entonces, para todos los años, todos los meses, estas son las ventas de cada producto. Si en filas no pongo productos, sino cantidades, bueno, tendrían que ir utilizadas con productos. Entonces, por ejemplo, entradas, miren, y me aparece todas las cantidades que se vendieron y qué cantidad vendió cada vendedor. Entonces corresponde
120 entradas que las vendió esta vendedora Shirley en enero a tantos dólares. Se vendieron otras 1000 en enero a esto, pero estamos contando enero de todos los años. Vamos a ver solo el año 2017. De 2016, perdón. Entonces, 2016, de todos los meses, vamos a ver el mes de enero, tal vez. Y entonces vamos aquí filtrando. Miren, en enero solo el empleado Miguel vendió 1000 entradas, recaudó $1526 y este es el total. Eventos se vendieron 1200 y lo vendió esta vendedora y así. Entonces podemos hacer varias combinaciones para ver filtrados nuestros datos. Ahora, si miramos aquí en tabla dinámica, vamos a quitar estos filtros y vamos a ponerle mes aquí y el año. Solo aparece 2016. Y miren que solo aparece 2016 porque, y no aparece ni, solo aparece enero, porque observen en la pestaña Campos, yo tengo seleccionado mes y año y los tengo en filas. Pero observen si yo los miro aquí, aparece que están seleccionados con este chequecito verde, pero tienen un embudo, es decir, que están filtrados. Yo le doy a la flechita y le doy borrar filtro a ambos. Ya tengo mi tabla como estaba antes, desglosada por año, por mes y por producto. Yo vengo aquí en mi tabla dinámica y en la pestaña analizar tabla dinámica, puedo venir aquí y en la pestaña grupo, crear un grupo. Para seleccionar varias filas o columnas. Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí, entrada 2016, pongámosle, lo de grupo, crear grupo de campo, o mejor dicho, vamos a ponerlo por mes. Quitemos el año que tenemos producto y pongámoslo solo por mes, para que sea más simple. Entonces tengo esto aquí. Entonces, ¿qué tal si a mí me interesa ver las ventas, por ejemplo, por rangos? Por rangos. ¿Qué tal si me interesa ver las ventas trimestrales o ventas semestrales? Para eso, entonces, yo quiero ver que, como seleccionar que, solo me enseña el primer trimestre o el segundo, o así, ¿verdad? Casos aislados. Entonces, yo eso lo puedo lograr con la etiqueta grupo. Me ubico en mi tabla dinámica, en la pestaña analizar tabla dinámica, grupo, le doy crear grupo de selección y quiero del trimestre, por ejemplo. Entonces, crear grupo de selección, selecciono enero, febrero a marzo, crear grupo de selección y miren, me lo agrupó básicamente en 2 meses y después en un mes. Entonces yo para hacerlo, para ponerlo mejor, podríamos darle aquí en configuración de campo, no, opciones de tabla dinámica. A ver, aquí hice mal. Grupo, crear grupo de selección, desagrupar, desagrupar. Siempre en grupos.
Crear un grupo de selección. Aquí me agrupó los 12 meses. ¿No? Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar el grupo? Digamos, darle solo los trimestres, algo así, ¿verdad? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Para agrupar datos. Entonces, para que lo miren mejor de nuevo, vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, algún valor, en este caso enero, le damos clic derecho y le damos a agrupar, que es lo mismo que venir aquí a pestaña, analizar tabla, grupo, bueno, agrupar sería aquí. Clic derecho, agrupar. Me dice que no se puede agrupar esta selección. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, este valor y no puedo agruparlo, no me sale agrupar. Aquí. Si le doy dos, pues me los agrupa, ¿verdad? Pero no es lo que quiero. Entonces vendría aquí, por ejemplo, básicamente crear el grupo de selección. Y aquí, pues, ver, mostrar detalles, configuración de campo, opción de tabla dinámica. No, no es aquí tampoco. Vamos a seleccionarlo todo. A ver. Agrupar. Bueno, me aparece esto de nuevo. Vamos a seleccionar estos tres. No, no funciona tampoco. Volvemos aquí a la tabla dinámica. Básicamente es así, miren. Voy a repetir aquí con meses. En este caso voy a seleccionar estos tres, aunque me agrupé solo dos. Yo le doy a agrupar. Y bueno, me aparecen otros dos. Si quiero, bueno, aquí está, miren. Enero a marzo, grupo 1. Me lo organizo por trimestre. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agrupar los otros? Porque miren, los otros me quedaron con un solo mes. Simplemente vengo yo, lo selecciono, los otros tres y le doy a agrupar. Y así puedo ir agrupando datos en mi tabla dinámica. Aquí, bueno, aquí me equivoqué. De julio, agosto, septiembre. Los agrupamos. Y octubre, noviembre, diciembre como último trimestre, lo agrupamos.
Entonces aquí yo creé 4 grupos de 3 meses cada uno, ¿verdad? Entonces yo puedo venir aquí, cambiarle el nombre. Puedo venir aquí en analizar tabla de datos, en grupos. Bueno, creo que lo podría cambiar el nombre aquí, por ejemplo. Otra cosa es que también, miren, cuando yo creo grupos, aparecen estas etiquetas que yo las puedo maximizar o minimizar para ver el contenido del grupo. Entonces, una vez más, vamos a darle aquí, clic derecho, configuración de campo. Mes 2 dice que se llama. Luego podremos poner aquí en etiqueta de fila. Vamos a quitar esto. Vamos a desagruparlo. Debería ser de esta. Bueno, no aparece aquí. Bueno, como estábamos, tenemos los grupos aquí, ¿verdad? Luego de analizar tabla dinámica. Vamos a ver, insertar segmentación de datos. Podría poner el mes, aceptar. Bueno, esto es para otra opción. Lo que no sé es por qué no me permite crear un grupo de campo. Es lo que les quería enseñar. Vamos a ver configuración de campo. Grupo de campo es lo que quería hacer. Vamos a ver aquí, tampoco sale. La cosa es que me los tiene como agrupados, ¿verdad? Pero como que todos los 4 grupos los tienen uno solo, a pesar de que tienen nombres diferentes. La cosa es que con esto entonces yo puedo venir y miren, aparece como mes 2 el campo, pero no es lo que quería.
Porque miren, me aparece grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Mes 2 se llama, yo le podría aquí cambiar el nombre para ponerle trimestre. Y cambiarle el nombre al grupo, por ejemplo, primer trimestre y así, ¿verdad? Y cuarto trimestre de los 3 años, ¿verdad? Que estamos. Entonces, si yo le pongo años en filas, me aparece, miren, el primer trimestre, segundo, tercer y cuarto trimestre de todos los años, ¿verdad? Pero aparece como los datos, ¿verdad? En este caso, solo los datos relevantes, ¿verdad? Para cada vendedor. Pero es otra forma de organizarlo. Ya entonces, para finalizar esta introducción a las tablas dinámicas, vamos a ver lo que es un gráfico dinámico. Que así como los podemos presentar de forma tabular, también podrían presentarse, miren, de forma gráfica. Entonces, aquí, miren, aparece la opción gráfico dinámico. Nosotros lo podemos insertar y podemos ver varios gráficos. En este caso, vamos a dejarlo tal y como estaba. Vamos a desagrupar todo, dejar solo los años. Y quiero ver, digamos, las ventas por año o algo así. Entonces, vamos a ver gráfico dinámico, bastante parecido a la ventana gráficos. Vamos a buscar, por ejemplo, gráficos de línea. Y lo que quiero ver no son los vendedores. O sí, podríamos verlo por vendedores. Una vez más, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. En este caso, quiero verlo como líneas. Se va a ver un poquito, miren, aquí tengo la vista previa, por mes, las ventas de cada vendedor. Y por año, miren. Entonces, vamos a dejar solo por año. Quitemos el mes de los campos de filas, dejémoslo solo por año, para simplificar un poquito, aunque como pueden ver, las posibilidades son varias. En este caso, vamos a ver por líneas las ventas de cada uno. ¿Cuál es la ventaja de estos gráficos? Aquí vemos como gráfico de líneas para cada año, miren cómo van las ventas de cada uno de estos vendedores. Pero ¿qué tal si yo solo quiero ciertos vendedores? Solo quiero ver las ventas comparar, por ejemplo, dos ventas, las de Carlos y Manuel. Ya se mira un poco más. Quiero ver solo el año, por ejemplo. Entonces, estos son gráficos, así como las tablas, que son interactivos. Entonces, yo en tiempo real puedo alterar los datos. Incluso yo puedo poner en vez de vendedor, quiero ver las ventas por mes para cada año. Poco raro este gráfico. Entonces, tal vez quiero ver las ventas por año. Aunque fíjense esto. Yo aquí estoy seleccionando campos del gráfico, que miren, toma lo mismo que la tabla dinámica. Yo vengo a la tabla, por ejemplo, y le cambio, ya no quiero ver el mes, quiero ver el producto y cuánto se vendió ese producto cada año. Pero si yo le doy clic al gráfico, yo vengo aquí al gráfico dinámico, miren, también tengo lo mismo, puedo seleccionar los campos. Los ejes, por ejemplo, miren, en ejes tengo seleccionado año y el año aparece, miren, en el eje horizontal. Y en leyenda, los productos, qué significa cada línea. Entonces, y lo estoy comparando con estos datos, miren, con la suma de total ingreso, es decir, cada año, cuánto se vendió de cada producto. Entonces, esta es una pequeña introducción de todo lo que se puede hacer. O sea, podría incluso darse un curso completo de tablas dinámicas nada más en Excel, porque como pueden ver, este programa tiene muchas funcionalidades que no se podrían cubrir, digamos, en un curso introductorio como este. Recordemos que es Excel básico, pero creo que hasta ahora hemos visto una buena cantidad de contenido. No sé qué opinan ustedes. Vimos toda esta pestaña de inicio, cómo darle formato a celdas, ya sea formato contabilidad, fecha, dependiendo de los datos que tengamos. Vimos bastantes funciones aquí en la pestaña fórmulas, vimos algunas financieras, como es el pago y préstamo, que esas les pueden servir incluso en su
su vida diaria. ¿Qué tal si quieren sacar un préstamo? Ahí pueden comprobar cuánto, como ver una vista previa de cuánto van a estar pagando un préstamo o proponerse ahorrar y que el banco les diga, usted ahorra y le genera tantos intereses anuales, es esta cuenta. Entonces ya podrían ustedes, por ejemplo, ver ahí, bueno, entonces en tantos años, si ahorro esta cantidad de dinero todos los meses, puedo tener tanto al final. Vimos funciones lógicas que también son bien importantes, como el sí o el y, ¿verdad? Para varias condiciones. Funciones de búsqueda y referencia, donde podemos buscar valores con buscar H, buscar B. Vimos índices, coincidir también, que son muy importantes. Vimos un poco de gráficos también, ¿verdad? Insertarlos aquí, dependiendo de los datos que tengamos y analizarlos, ¿verdad? Analizarlos en el sentido de que, bueno, yo puedo darles una línea de tendencia, por ejemplo, ¿verdad? Para ver, valga la redundancia, una tendencia, es decir, predecir valores. También vimos lo que son tablas normales, ¿verdad? Que nos permiten filtrar datos y ahora vemos estas tablas dinámicas que son un poco más interactivas, ¿verdad? Pueden ir cambiando en tiempo real, ¿verdad? Los valores. ¿Qué opinan ustedes del curso? Todo lo que se ha enseñado. Pues Muy de mi interesante perdón. las funciones básicas. Sí. Recordemos que de aquí en adelante es como el interés de cada uno, ¿verdad? Porque fórmulas, como les digo, hay un montón. O sea, un curso nos gusta para verlas todas y cada una. Son bastantes aquí. Incluso hay cosas un poquito más avanzadas en Excel que, por ejemplo, ustedes pueden ver esta pestaña aquí, programador, que esa básicamente sería como para automatizar sus hojas de Excel, las famosas macros. En eso básicamente ustedes pueden hacer lo que sea en Excel, implica un poquito de conocimiento de programación. Ahora entonces, para finalizar, vamos a ver un poquito algo muy importante, que sería cómo extraer datos, por ejemplo, de algún PDF puede ser, o incluso de una página web para pegarlos en Excel. Esto de tablas dinámicas, ¿queda claro lo poco que se vio? Y gráficos dinámicos. ¿Alguna duda que tengan? ¿O todo claro? Sí, creo que Todo. está claro. Listo, entonces vamos a ver un poquito esta pestaña de datos. Miren, vamos a abrir una nueva Una hoja duda. aquí. ¿Sí? En el CETI siguen dando cursos de intermedio o solo el básico. Pues creo que el objetivo sí es ese, poder dar tal vez un curso de Excel un poquito más avanzado, intermedio, avanzado, digamos, que ya profundizar un poco más en tablas dinámicas, en un poquito de cómo obtener datos, ¿verdad? Posiblemente, le diría que sí, que esté pendiente ahí de la página de los medios oficiales, ¿verdad? De la universidad para ver si el próximo periodo, sí, el próximo periodo sería porque este ya está terminando. Lo más probable es que sí, ese es el objetivo, programar un curso ya de un Excel un poquito más intermedio, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Y nosotros nos vamos a la pestaña datos, la cinta de opciones, van a observar esta, esto de aquí que dice obtener datos. Y hay varias formas de obtener datos para mis libros de Excel. De un archivo, que puede ser desde otro libro de Excel, que esta sería la forma más fácil, por ejemplo. De un archivo de texto o CSV, que CSV es un formato de Excel. Si ustedes se fijan, los archivos de Excel generalmente tienen esta extensión, EXLSX. Hay otro formato, que es un formato CSV, que no voy a profundizar, pero básicamente son archivos separados por comas.
Entonces es como que yo tenga aquí, por ejemplo, mi nombre, luego pónganle la entidad o algo así, ¿verdad? Y número de cuenta de la universidad o número de teléfono. Y todos los campos, o sea, están separados por comas, pero esos archivos los puede leer Excel y separar esos valores por comas en diferentes columnas. Pero lo que nos interesa ver a nosotros es cómo sacar, digamos, datos de un archivo PDF. Porque miren, puedo hacerlo PDF. También pueden sacarlos de una base de datos. De hecho, Excel se puede usar para cuestiones de bases de datos. Los que estudian sistemas sabrán un poquito más de eso, la verdad. Porque, por ejemplo, SQL Server, los ingenieros en sistemas lo usan. Entonces pueden como relacionar SQL Server con Excel. Podemos sacar datos de Azure, que Azure es otro producto de Microsoft, que es en la nube, de almacenamiento más que todo. Y otras fuentes incluso. Entonces, vamos a ver desde un archivo PDF, seleccionamos, que es un formato que nosotros trabajamos bastante, ¿verdad? Y bueno, ahí esperemos que cargue un poquito. Y entonces nos va a aparecer cómo importar datos. Eh, no tengo así uno preparado en específico, entonces vamos a probar con algún libro que tenga aquí. El problema es que estos libros son grandes, entonces algún lugar donde solo tenga tablas. Bueno, para ejemplo ilustrativo, vamos a alguna tablita aquí. No recuerdo ese PDF, pero bueno, por ejemplo, voy a seleccionar este libro y le voy a dar importar. Tal vez no se tarda. Entonces, miren, agarra el archivo, ¿verdad? Está haciendo una conexión y me va a permitir elegir los datos para importar. Solo hay que esperar un poco. Esto puede tardar, por cierto. Me imagino que ahorita se está tardando porque este libro que seleccioné básicamente es un libro de puras tablas y tiene sus 700 páginas. Mientras esperamos eso, mejor vamos a buscar aquí de alguna fuente.
Imagínense que ustedes están buscando en el internet alguna tarea, ¿verdad? O algo y tienen una tabla que van a usar para algunos cálculos y bueno, mejor la copio en Excel, ¿verdad? Hago los cálculos en Excel. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a buscar algo. Esto, pues no se preocupen por lo que estoy haciendo, simplemente es para ejemplificar. Vamos a ver, vamos a poner esto aquí. Básicamente, o sea, lo que quiero que miren es que vaya, este tiene, como pueden ver, varias tablas. Entonces quiero extraer, digamos, las tablas de esta página. Porque es análogo el proceso. Puede ser tanto de un archivo PDF o algo que nos interese más, puede ser un link, ¿verdad? De una página web. Creo que lo voy a cancelar. Esto no va a avanzar ahí. Tal vez si busco otro documento que me sirva. Porque tiene que ser un documento de Excel, por ejemplo, ¿verdad? Que yo lo pueda importar, ¿verdad? No le voy a dar un texto ahí o algo así. Tiene que tener alguna tabla ahí metida. Entonces vamos a darle obtener datos de servicios en línea, no, de un archivo, de otra fuente, vamos a ver, de la web, miren. Por ejemplo, de la web. Digamos. Entonces me pide la dirección URL, que sería el básico. El uso avanzado sería agregar algún elemento con alguna parte de la URL. Nosotros le vamos a poner básico, aceptar. A establecer una conexión con la URL. Entonces, usar acceso anónimo. A ver, Windows, básico, anónimo, pongámosle. Esto básicamente es para acceder al contenido. Lo dejamos en anónimo, conectar. Y esperamos a que conecte. Y bueno, ya aparece esta pestaña de navegador donde puedo ver, miren. Básicamente Excel interpreta el archivo o el enlace en este caso y busca las tablas, miren, y puedo ver una vista previa. En este caso hay una tabla que se llama datos de fase gaseosa con estas columnas. Básicamente este es el encabezado, porque dice quantity, value, units, etc. Datos de fase condensada, cosas así, ¿verdad? Este es un solo ejemplo. Entonces yo puedo seleccionar mi tabla o mis tablas incluso. Yo le puedo dar cargar, por ejemplo. A ver, si le doy cargar a esta. Y debería aparecer la tabla. Y bueno, ya aparecería esta tabla. La ventaja de esto es que si, digamos, como es de internet, si se actualiza o algo el archivo, pues se actualizaría automáticamente la tabla. Miren, y hasta me lo da en formato de tabla. Aquí entonces, ¿cuál sería mi tarea? Simplemente cambiar el nombre de los encabezados, quitar esto de aquí, quitar lo que no ocupe, por ejemplo, referencia, tal vez no lo ocupe. Ocuparía, digamos, los datos
numéricos. Otra cosa es que hay que ver bien los datos numéricos, qué formato tienen. Por ejemplo, miren, este tiene 161, pero tiene un símbolo más menos 13. Generalmente eso no se consideraría un dato numérico. Entonces, otra cosa, miren, aquí aparece la pestaña consulta y podríamos editar entonces. Bueno, esto sería más para un curso avanzado de Excel, la verdad. Lo que quería hacer era mostrarles cómo, digamos, desde la pestaña datos, obtener datos, ¿verdad? Para sus archivos de Excel. Vamos otra vez a intentarlo desde la web. La misma. Esperamos que se conecte. Vamos a ver datos de fase condensada o de la vista previa. Podríamos transformar datos, miren. Bueno, esto, como les digo, ya sería un poco más avanzado de Excel. Pero sí, o sea, básicamente incluso podríamos, vaya, de otro archivo de Excel, vamos a importar los datos. Un archivo cualquiera. Le damos a importar. Va a aparecer lo mismo, miren, una pestaña navegador, donde podemos ver, miren, la vista previa. Bueno, en este caso hay unas columnas, miren, que tienen estos valores null, que no tienen valores, ¿verdad? Pero básicamente no está importando todo el libro, sino miren, en hoja 1 solo tiene un documento, tiene todos estos valores. Si yo le doy cargar, por ejemplo, lo mismo, miren, aparece todo esto, pero todos estos valores, por ejemplo, miren, están blancos, no tienen. Entonces yo podría ya simplemente filtrar los datos, por ejemplo, venir aquí, inicio, eliminar esta celda y quedarme solo con los datos que valen, ¿verdad? Que son los numéricos. En este caso me salvé porque este archivo ya, todos estos son datos numéricos. Podríamos incluso autoajustar el ancho de columna y pues hacer todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Con estos datos. Puede ser una búsqueda, puede ser un cálculo, ¿verdad? Y cosas así. Entonces ya quedarían como con este tip, por decirlo así, de cómo importar datos a sus libros de Excel. Otra cuestión bien interesante es, incluso aquí miren en la pestaña datos, podemos hacer cotizaciones y cambios de moneda. En este caso, vaya, por ejemplo, moneda. Si yo le doy moneda, puedo hacer convertir monedas. Entonces, si por ejemplo, darle aquí de nuevo, tendría que, miren, me tira esta advertencia. Seleccionar celdas que contengan pares de monedas separados por pleca o por dos puntos, como dólar euro o este otro, para obtener la tasa de conversión. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí Lempira con euro. Entonces selecciono esta celda, doy moneda, y miren, ya me aparece este disclaimer que dice que la información se proporciona tal cual y no es válida para propósitos de comercio, etcétera. Y a la celda, miren, le cambió, le añadió este icono de un banco y esta pestañita de aquí que se llama insertar datos. Entonces yo le puedo dar clic y puedo ver varios datos de esa conversión de moneda, de lempiras a euros. Entonces yo le puedo ver la apertura, es decir, cuánto en el día abrió el precio, el cambio porcentual, etcétera. Yo le voy a poner cambio, generalmente es cambio. Entonces yo le pongo, por ejemplo, un lempira. Bueno, aquí me falta poner valor. Entonces,
Vamos a ponerle, miren, precio, le podemos poner. Y un euro, básicamente, un lempira son 0.04 euros, es decir, 4 centavos de euro. Un poquito más avanzado, ¿verdad? Pero básicamente con eso podemos tener también cotizaciones. Lo voy a poner de nuevo, por ejemplo, ponerle aquí 1, vamos a ponerle dólar al lempira. Selecciono las dos celdas, le doy moneda. Y una vez más, vengo aquí y le doy cambio, por ejemplo. En este caso, si yo le pongo 1, no funciona también. Precio 29.30, no. Básicamente ahí me dio otra opción, pero vamos a ver, por ejemplo, USD, Empira, monedas, y bueno, ya lo tengo. Entonces yo puedo ponerle, digamos, cambio o precio. Entonces, $1 son 24.65 lempiras. Entonces yo después miren, esta celda simplemente yo puedo usar. Por ejemplo, aquí yo tengo un precio, por ejemplo, $5. Entonces yo puedo venir aquí, este precio, multiplicarlo por la cantidad, ¿verdad? Que corresponde a $1 y eso me daría el total en lempiras de algún artículo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces aquí sería precio en lempiras. Y podemos entonces hacer uso de esta tasa de cambio, por ejemplo. Entonces, a grandes rasgos, ese sería el contenido del curso. Espero les sirva. Esténse pendientes del grupo de Telegram porque les voy a mandar 2 formularios. Uno, donde ocupo que ustedes pongan su nombre completo tal cual, es decir, comprueben su nombre, porque ese es el nombre que va a ir en sus certificados, ¿verdad? En sus diplomas, que se les van a mandar por correo. Entonces ahí también, en ese mismo formulario, van a introducir sus correos. Preferiblemente, si tienen, ¿verdad? El correo institucional, si no, pues otro. Y esténse pendientes de ese correo porque ahí les va a caer su certificado, ¿verdad? Del curso. También les voy a mandar otro formulario que ese siempre es como para autoevaluación del CETI, donde ustedes me van a evaluar a mí como instructor del curso. En los enlaces pues, que les brindé, pues van a quedar estas diapositivas, así como los archivos de Excel, si ustedes quieren descargarlos, ¿verdad? Y les sirven. Y básicamente eso sería todo entonces. Entonces, como les digo, espero les sirva y pues, iban a hablar, creo, disculpen. No, decía yo que entendido y que, bueno, muchas gracias también por habernos impartido el curso.